Ahí estoy grabando la clase. Pues si no me olvido. Muchas gracias por avisarme, Laura. Sí, claro, pasa este tipo de circunstancias, ¿no? El tema de la, de la mercantilización y también al mismo tiempo la degradación también de la circunstancia de transmisión también, ¿no? O sea, Lo por digo por ejemplo, este discurso que suele haber, que siempre se dice que la educación privada es mejor, y por lo menos en el nivel universitario, eso está muy lejos de ser verdad. totalmente, totalmente. Inclusive, a ver, si yo, nosotros somos varios de Rosario, pero hay otros compañeros que no son de Rosario y compañeras, entonces, pero claramente, por ejemplo, si uno ve la realidad de Rosario, los mejores colegios que tenemos en Rosario son fundamentalmente ligados a la universidad y son públicos, ¿no? Son el superior y el politécnico, etcétera, etcétera, son colegios de una calidad, digamos, increíble a nivel regional, yo diría también nacional, en cuanto forman verdaderamente para el paso a la universidad. Pero bueno, en el caso de Brasil también es interesante cómo hay un sistema de ingreso muy restringido, pero también muy estandarizado, ¿sí? Que también lo que hace es un sistema tan perverso que precisamente las universidades públicas, que son las universidades que son mejores desde el punto de vista de la calidad educativa, son gratuitas, ¿sí? Pero quienes pueden llegar a ingresar son aquellas personas de alto nivel económico que han podido financiarse la preparación para ese ingreso durante toda la secundaria, ¿no? Se da ese tipo de circunstancias, digamos, en las cuales la universidad pública es gratuita, ¿sí? Y es de calidad, pero también, al haber tan pocas plazas de ingreso, quienes ingresan a ese sistema son los sectores más pudientes y por el contrario, los sectores más pobres son los que tienen que pagar para universidades, digamos, de menor calidad o que tienen carreras, si se quiere, más hechas a los ponchazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otra cosa que también a veces perdemos de vista, que en el medio siempre también de la degradación de la enseñanza y de las instituciones, también está una cuestión de degradación desde el punto de vista de la situación salarial de los docentes, ¿sí? Casi siempre, digamos, también estas universidades, en Rosario también, ¿no? En Rosario yo tengo compañeros que, por ejemplo, dan clases como monotributistas en la Universidad Católica, en las distintas universidades privadas, ¿no? Es decir, un monotributo, digamos, un monotributo que implica también para una carrera de grado, ¿sí? Una situación de cierto tipo de, Precariedad. de degradación, digamos, ¿no? O sea, una situación, digamos, de ausencia de estabilidad laboral, digamos, en el tiempo para el profesor, ¿no? Claro, acá dice Jorgelina que todos los docentes en las universidades privadas son monotributistas. Claro, es así, es claramente así, ¿no? O sea, lo que implica también, digamos, un proceso de selección también mucho más, a los cuadros universitarios, mucho más limitado que lo que es el proceso de selección de los docentes universitarios en las carreras de universidad pública. ¿Sí? Y también, yo les digo también, de que cuando uno ya dio una materia varios años, también sale cada vez mejor, ¿no? O sea, cuando uno, a ver, yo por ejemplo hace, que yo, 10 años que laburo en la Universidad en Humanidades y Artes, ahí en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, en la cátedra de Teoría Política, ¿no? Y lo cierto es que si uno ya tiene una clase estandarizada y esa clase le va sumando cada año nuevas cosas, sale cada vez más fluido, ¿sí? Sale cada vez mejor y uno se especializa cada vez más, etc. En la situación, digamos, del trabajo en negro de los docentes, ante la movilidad en la cual nos condena, hace perder la calidad de la enseñanza, ¿sí? Porque imaginémonos en lo que sería para un historiador como yo, tener que elaborar dando un año historia de los egipcios, al otro año historia medieval y a los 3 años historia latinoamericana. Y no daría la clase, intentaría hacer lo mejor posible, pero no sería tan
fluido que si yo me dedico a una cosa y doy clases de lo mismo, ¿no? Pero ese es otro de los problemas que a veces también crea estas circunstancias. Bien, bien, muy bien, Leandro. Cuéntenme los demás, a ver cómo les fue. Así después de un ratito empezamos con Estados Unidos, de a poquito. ¿Sí? Nos vamos ahí a la tierra del tío Sam. Ahí yo ya revisé los trabajos de Luciana Navas, de Zac María de la Paz, lo tengo anotado. Sí, bueno, al de Darío, que hablé recién con Darío, lo hizo junto con Eduardo, ¿sí? Y son... Cuéntenme los demás, así vamos. También vi el trabajo, de varios vi el trabajo ya. A algunos les hice algunas ampliaciones, a otros, pero en líneas generales me parecieron muy buenos trabajos, ¿no? Con trabajos muy, muy sintéticos, muy organizados, ¿no? Que simplemente que logran lo que yo estaba buscando, que les sirva, digamos, para ampliar los horizontes, ¿no? Para eso. Profe, yo entré un poquito más tarde, buenas tardes. Dale, hola, ¿Qué es lo Alejandra. qué tal? No sé si alcanzó a ver mi trabajo, pero ¿qué es lo que usted nos estaba consultando ahora que nos pide que nos explayemos? Disculpe. No, ¿qué les pareció el trabajo? Si les sirvió para sistematizar alguna lectura, era para eso, para ver cómo se habían sentido, si se habían sentido cómodos, era para eso, simplemente. A mí particularmente me gustó el trabajo. Bueno. Pero me gustó porque uno tiene una mirada global sobre lo que pasa. Bueno, en otros países muchas veces uno habla más de lo que escucha que de lo que ha leído, y esto te da la oportunidad de entender a veces por qué ciertas líneas, entender lo que pasa en Chile ahora, por qué tanta resistencia, por qué salieron los jóvenes a la calle, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están reclamando. Esto que decía recién Leandro, es verdad, la educación no es vista como un derecho. Entonces, yo también, ahí ya viendo las noticias, tenés una posición más crítica. Yo pensaba, digo, bueno, van a cambiar la Constitución, ¿van a poner que la educación es un derecho? ¿O buscarán la forma de que cambien palabras, cambiarme? Pero, no sé, yo considero que va a ser difícil esa lucha. Consiguieron ahora cambiar la Constitución, ahora, ¿qué es lo que se va a proponer como modificación? Hay que ver. Bueno, eso fue particularmente mi posición. Lo que también vi, que por ejemplo en Brasil hay muchas carreras cortas, que Claro. se da más como que tienen más salida, más inscriptos, porque bueno, justamente las carreras cortas te preparan para cumplir, para cubrir un puesto laboral que ofrecen, bueno, hay las empresas, todas las universidades o institutos superiores responden más a eso, a generar un producto para que pueda bueno, cumplir alguna labor particular Y sobre todo bueno, para la ante la inserción demanda laboral. laboral. Exacto. Te decía para Y bueno, inserción laboral rápida, ¿no? exactamente, y se termina dejando de lado una preparación más profunda, que es lo que te da una carrera de grado en una institución universitaria. Claro. Eso es más o menos lo que yo... Sí, está muy bien, Alejandra, muy bien. Bueno, yo lo único que espero que le haya servido a usted para sistematizar, ¿no? A veces el tema de, bueno, de los exámenes más bien, más que marcarlo por una cuestión punitiva, hay que pensarlo también por el lado de, bueno, esto también me esfuerzo un poquito a leer con más atención, a sistematizar algunas cosas. En capaz que si el profe no me está exigiendo hacer este trabajo, capaz que no estoy buscando este material que puede llegar a complementar lo que dice el texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, no, hay que quitarle al examen esa carga a veces emocional que tiene, y simplemente ver cómo un examen me sirve también para ponerme y forzarme un poquito también a sistematizar algunas lecturas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí... Hola, yo, profe. Sí, Luciana. Sí, no, es que no, quería comentar del trabajo práctico. A nosotros nos pasó lo mismo, más o menos como le pasó a Leandro. Estábamos como con mucho desconocimiento de lo que era en sí la educación en Brasil. La verdad que yo me sentí como muy ignorante en el tema, y porque no tenía mucha idea de tantos años de dictadura y eso. Capaz de Chile sí, porque mismo uno
o ha leído alguna que otra novela, y siempre la parte política y todo lo plasmaban en lo que uno leía, o alguna película. Pero en Brasil la verdad que yo estaba con desconocimiento total, y a María Paz nos pasó lo mismo, nos asombrábamos de eso, bueno, nada, de todo lo que fue, más que nada, de tantos años de dictadura, de no tener acceso a la educación, ya desde la educación secundaria, o sea que no tenían acceso, que eran muy pocos los que podían, y la verdad que bueno, y si uno se pone a pensar, no hace tanto tiempo, o sea, muy pocos años hace. Sí. Así que bueno, nos gustó por ese lado, porque nos instruimos bastante en lo que fue. Claro. A mí me parece eso que te voy a decir está buenísimo, Luciana, porque no es solamente que ha pasado relativamente hace pocos años, también que en el caso chileno hubo, en el caso argentino, obviamente entre dictadura y democracia hubo continuidades enormes, ¿sí? A ver, podríamos citar varias cuestiones, por ejemplo, la continuación que hay entre lo que es el sistema de justicia de la dictadura, ¿sí? y lo que ocurre con los jueces, fiscales, etcétera, etcétera, que participaron avalando, digamos, los planes de la dictadura y que rápidamente, digamos, se acomodaron fácilmente al escenario democrático, ¿no? Ahí hubo continuidad total entre del plano del actor judicial, ¿no? Del plano de la fuerza de seguridad. Y bueno, fíjense que tanto en Policía Federal, Gendarmería, como en Prefectura también hay continuidad. En la cuestión también de los cuadros, de la formación de cuadros militares, bueno, en realidad muy tardíamente se han podido desterrar, digamos, las formas más integristas, elitistas, en la formación de cuadros militares, que veían amenazas, digamos, de la izquierda subversiva en todos lados, ¿no? Muy tardíamente la democracia ha podido... Bueno, en cuanto a herencias de la dictadura, bueno, la situación económica en el 83 es de quiebra del Estado directamente, un Estado que está quebrado al medio, una sociedad que está quebrada al medio, desde el punto de vista de recibir los efectos más terribles del desempleo, subdesarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro país marcó un quiebre institucional con la dictadura, ¿no? O sea, claramente, digamos, hay algo así como un consenso democrático donde se plantea de que, bueno, nuestra democracia es una democracia y que los militares no tienen nada que hacer, digamos, en el tema del gobierno público. En Chile ocurre algo distinto. En Chile, en realidad, podemos decir que la democracia que la transición a la democracia está terminando ahora, porque lo que hubo en realidad fue una democracia tutelada, ¿sí? Es decir, Pinochet se va del poder en el 89 mediante un referéndum, ¿sí? Y el referéndum que expulsa del poder a Pinochet, la cifra fue algo así como 60-40, ¿sí? La gente fue a votar, pero hubo un 40% que votó a favor de Pinochet para que Pinochet se quedara en el poder, ¿no? Eso es, existe una tradición dictatorial de una derecha que se reivindica en el gobierno de Pinochet en Chile, ¿no? Acá no hay videlistas, hay videlistas que tienen un corazoncito que defienden de la dictadura, etcétera, etcétera, pero son inconfesables, ¿no? O sea, capaz que te lo dicen, sí, pero medio que públicamente no pueden decirlo tan abiertamente. En Chile no, en Chile hay, digamos, una tradición claramente pinochetista que la representa abiertamente el presidente actual Piñera. Pero también hay una tradición, digamos, enorme de continuación entre la dictadura de Pinochet y la democracia actual chilena, ¿no? O sea, en cuanto a, por ejemplo, la labor de la fuerza de seguridad, ¿sí? Digamos, lo que son, digamos, las Fuerzas Armadas, dedicándose directamente a reprimir el conflicto interno. Sabemos que en Argentina está prohibido por ley, digamos, nosotros tenemos una ley de seguridad que divide directamente lo que es la protección del país y sus fronteras de lo que es la seguridad interna, ¿sí? Es decir, el ejército no puede reprimir
a distintas, a sus propios habitantes, y no puede, digamos, venir a imponer el orden dentro del propio país, ¿sí? Y eso es una ley que lentamente, digamos, fue trabajosamente votada a fines de los 80. En Chile, por el contrario, digamos, hay fuerzas de seguridad que existen y actúan bajo la misma impronta que la dictadura. Y después el tema del modelo económico, ¿sí? Un modelo económico que lo que ha creado es un tipo de desigualdad salvaje, y de elitismo absoluto entre unos sectores y otros de la sociedad, ¿no? En ese sentido es interesante ver esta sociedad chilena como lentamente también puede ir saliendo de esa herencia dictatorial. Otro elemento, bueno, nuestro proceso de verdad, memoria y justicia, en Chile no existió, ¿no? O sea, son procesos bien distintos. Argentina, ni bien sale de la dictadura, sale con la CONADEP y sale con el juicio a las juntas, ¿no? Que después, digamos, de varios años pudieron expandirse hacia el resto de los perpetradores del genocidio. En el caso chileno es otro, ¿no? También, o sea, hay una herencia dictatorial y de las dirigencias militares mucho más importantes, mucho más impregnadas en el sistema político, etc. Pero bueno, sí, ahí es interesante ver esa comparación, como son dos países, digamos, tan distintos, ¿no? Sí, está buena esa comparación posible. A mí siempre me gusta también cuando doy, por ejemplo, la dictadura en Argentina, me gusta también pensarlo al compás de las otras dictaduras, ¿no? Porque no hay un solo modelo dictatorial. Y esas dictaduras no tienen un solo modelo económico, ¿no? No tienen un solo modelo económico. Tienen los mismos parámetros, ¿no? Pero no hay un solo modelo económico. Digo esto Igual, porque... Sí, agregándote algo, lo sí, que votaron ayer, uno de los puntos que tenía era si reformaban la Constitución actual o la escribían de cero, y eligieron escribirla de cero, lo cual me parece una señal importante. Digamos, no es una reforma de la Constitución, van a volver a escribir toda la Constitución. Volver a escribirla, claro. Borrar, digamos, la herencia de la dictadura. Borrar esa herencia, ¿no? Eso es, por eso decía, digamos, y el asunto es, bueno, ¿qué hace? Ahí va a ser un debate extraordinario, porque el asunto también es qué hacer con las fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad que el otro día en Chile, un carabinero tiró a un pibe de un puente. Y lo que llama la atención es los años que tardó Chile o la sociedad chilena en reformar esa constitución. Sí. Durante muchos años tuvieron que soportarlo con Pinochet en vida, que él había un artículo en el cual a él no lo podían tocar desde su cargo en el ejército. Claro. Le llevó mucho tiempo poder sacarlo de ahí, poder tomar esa decisión, y ahora más tiempo para poder hacer este triunfo que tuvo ayer la sociedad chilena, ¿no? Sí, totalmente. Hay que ver también cómo se plantan las diferentes fuerzas de Chile, porque los carabineros o quienes tienen el poder militar no lo van a hacer fácil tampoco. Por su lado irán a tirar, porque me imagino que de tanto tiempo manejarse de una manera, que les empieces a bajar un poquito, a quitar un poquito de poder y lo que sea, yo siento que va a ser difícil, va a ser está bien, la gente salió a la calle, se consiguió que se cambie la Constitución, ahora los que la van a elaborar, hay que ver qué intereses tienen, si realmente es genuino ese deseo de cambiar la Constitución. Hay muchas cosas en juego ahí también. Y la van a poner dura para mí, los carabineros y todo esto, lo que es fuerza militar, ¿no? No creo que sean así nomás. Sí, no creo que abandonen el poder así nomás, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver, porque ahí también, otra de las cuestiones que van como armando la complejidad de la escena chilena, es que el partido, el frente político que representaría a la centroizquierda, en realidad fue partícipe del consenso pinochetista después del 89. Entonces, ahí el asunto es hasta qué punto, digamos, estos sectores que se expresaron, juveniles, pero también del movimiento popular, que se expresaron en contra de las herencias del pinochetismo, hasta qué punto pueden poder representarse ahí en... Claro.
hasta qué punto pueden tener algún tipo de correlación electoral. Que a veces esa correlación no existe, ¿no? ¿Qué sé yo? A veces no. A veces no. Porque en realidad acá se impuso la voluntad popular, siento. Claro, no claro. sé si está totalmente representada en el Congreso o bueno, a nivel nacional. Pero bueno. Sí, igual los que van a escribir una constitución va a salir de otra votación que elige 155 constituyentes, o sea que el pueblo va a elegir quiénes son los que escriben en la constitución, digamos. Sí me parece, sí coincido con vos, Alejandra, que aquellos que tienen el poder durante hace 50 años más o menos en Chile, no los van a soltar tan fácil, digamos. No lo van a resignar así nomás, van a dar pelea. No. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a frenar acá, vamos a trabajar media horita más o menos, simplemente para inscribir el tema. Ahí, bueno, Laura nos está diciendo que no tiene audio, pero que le gustó hacer el trabajo. Bueno, bárbaro. Y bárbaro. Bueno, lo bueno es que les sirva a ustedes y también, digamos, que les sirva también no solamente para rendir esta materia, sino también para tener algún tipo de referencia para después poder conocer y leer otras cosas, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de Estados Unidos. ¿Sí? Yo después de esta clase le voy a subir material para que ustedes vayan leyendo. ¿Sí? Seguramente algo relacionado con esto ustedes han visto en alguna película estadounidense que han visto a lo largo de su vida, seguramente han visto, digamos, cómo algunas familias de clase media, por ejemplo, estadounidense, desde el nacimiento de un niño o niña, empiezan a ahorrar para el posible ingreso a las universidades de sus hijos. Seguramente han visto esto de los college, el baile de graduación en el último año del secundario. Han visto esta división entre junior y los seniors, etcétera, etcétera, ¿no? Después vamos a explicar más o menos cómo funciona este sistema organizativo estadounidense. Yo simplemente lo que quería plantearles ahora es algunos elementos propios de la sociedad yanqui, ¿sí? Que algunos lo estamos viendo y están en el candelero público, fundamentalmente por el proceso de elecciones, pero también porque tiene un presidente, que es Trump, que es bocón, de ultraderecha, profundamente anti-intelectual, ¿no? Un tipo que en líneas generales no hace gala de ser una persona refinada en cuanto a cómo comprende el mundo, ni nada que se le parezca, ¿no? Representa de alguna manera esta figura, digamos, del imperialismo yanqui salvaje, con garrote en mano y sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Pero bueno, esta situación, digamos, también está en el candelero por las próximas elecciones, por las resoluciones que ha tenido Estados Unidos con respecto al COVID, con también la posición que tiene Trump en contra del sistema universitario y en contra de las universidades específicamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Simplemente yo quería hacerle como una inscripción del problema. Primera cuestión que quería plantearles es el tema de que claramente en Estados Unidos hay un sistema político y un sistema también de referencias intelectuales muy homogéneo, ¿sí? Muy homogéneo, muy ligado a lo que es la hegemonía liberal, ¿sí? Digamos, la ideología liberal es una ideología que plantea la idea de la preeminencia, digamos, del individuo creado por su propio esfuerzo, más que por un sistema colectivo de protección. Plantea también la figura del elitismo a partir de la persona que a partir de su esfuerzo y a partir de sus calidades y cualidades han podido vencer los obstáculos y ha también podido progresar, etcétera, etcétera. Todas estas figuras son figuras propias de la histórica hegemonía liberal dentro de la historia estadounidense,
esta cuestión tiene que ver fundamentalmente con un registro de tipo institucional, de tipo social, de tipo histórico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense como una postilla simplemente que, por ejemplo, el presidente Obama, ¿sí? Me parece que fue en 2009, 2010, intentó hacer y lo llevó adelante un sistema de protección médica mínima para las personas que no tenían acceso a la cobertura privada, ¿no? O sea, intentó plantear Obama como él, digamos, Obama representa de alguna manera quienes son liberales radicales sería, ¿no? O sea, me parece que liberal radicals, que serían, digamos, las personas que plantean, los liberal radicals serían las personas que siempre militan dentro del Partido Demócrata, ¿no? Los sectores de izquierda del Partido Demócrata, que plantea de alguna manera esta idea de la figura del individuo como figura central para el acrecentamiento patrimonial, la idea, digamos, también de las figuras también del individuo como figura central para pensar, digamos, las trayectorias exitosas, etcétera, etcétera, pero que plantean que alguna regulación de protección debe haber, ¿no? O sea, y Obama lo que plantea era, bueno, que por lo menos exista algún tipo de cobertura médica más o menos universal para las personas que se accidentaban o que tenían algún tipo de problema médico y que no tenían algún tipo de cobertura, no tenía seguro médico, ¿no? Sobre todo porque eso implicaba una situación desastrosa desde el punto de vista clínico, epidemiológico, etcétera, etcétera, ¿no? Con servicios privados altísimos, con costos altísimos, etcétera, etcétera. La discusión que tuvo Obama es que, digamos, tanto la oposición que tenía dentro del Partido Demócrata, ¿no? Para este plan de cobertura médica universal, como como la oposición que tenía por parte del Partido Republicano, era que Obama era socialista, ¿no? O sea, se lo acusaba de socialista, de comunista, de que en realidad venía a traer ideas completamente confiscatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense que Trump también utiliza el mismo tipo de discurso para intentar acorralar a Biden, ¿no? Esta idea, digamos, de que debe haber algún tipo de sistema de protección social que de alguna manera resguarde a los individuos, está bastante mal visto por la sociedad estadounidense. Digamos, ahí hay una cuestión, digamos, de una hegemonía liberal, individualista y elitista que de alguna manera imposibilita muchas veces o debilita cualquier idea, digamos, de resguardo colectivo y de protección universalista, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo le decía la vez pasada, ¿no? Casi siempre cuando pensamos Latinoamérica, yo le decía, bueno, las universidades se inscriben en sistemas educativos y relaciones entre Estado y sociedad que más o menos a nivel latinoamericano son homogéneas, ¿no? Digamos, que recorren un mismo camino. Un tipo de Estado liberal, cuando se conforman nuestros estados liberales y conservadores, que plantea un tipo de educación elitista. Después surgen los estados desarrollistas o de bienestar, que de alguna manera amplían derechos, ¿sí? Y después comienza en distintas fases y con distintos también procedimientos regionales lo que son las ofensivas neoliberales. Bueno, esta historia en Estados Unidos no existió, ¿sí? En Estados Unidos, digamos, el sistema universitario crece después de, fundamentalmente, primero las universidades existían desde hacía, digamos, del siglo XVII y siglo XVIII, ya las primeras colonias estadounidenses tenían, digamos, universidades que casi siempre eran controladas por las distintas sectas protestantes que habitaban esos estados, estas colonias inglesas, ¿no? Pero desde la creación de Estados Unidos ya hay universidades tanto de tipo públicas como de tipo privadas, ¿sí? Es decir, ya imaginen esto, que
es la propia Corte Suprema estadounidense la que plantea que la educación y la salud y otro tipo de actividades, ¿sí?, van a depender directamente de los estados de la federación, ¿no? Es decir, plantea, sobre todo esto está graficado sobre todo en la enmienda 10, ¿no? En la 10ª enmienda que dicta la Corte Suprema, me parece que es unos años después, en el momento en el cual se firma la Constitución yanqui, ¿no? La Constitución de 1787. 1787, ¿sí? La independencia estadounidense, ustedes saben que es 1776. 1787 se firma la Constitución, que de alguna manera organiza a los Estados Unidos, que es un Estados Unidos, digamos, que todavía no se ha expandido todavía hacia el oeste, ¿sí? Y después las distintas Cortes Supremas van tirando distintas enmiendas. La 10ª enmienda plantea de que el tema de la salud y el tema de la educación, ¿sí?, entre otro tipo de temas que no son, digamos, no son interpelados y tomados por el Estado federal, todos estos temas que no son tomados por el Estado federal, incluido la educación o la salud, deben depender en su administración y control de los estados federales, ¿sí?, de California, no en ese momento no, de Mississippi, de Virginia, etcétera, etcétera, de Kentucky, etcétera, etcétera, o de la gente, ¿sí? Es decir, la educación, ¿sí?, no va a estar regulada a nivel nacional, sino que va a dejar que sea administrada y controlada o bien por los estados o bien por los sectores privados o por organizaciones del pueblo que intenten administrar y emprender algún tipo de actividades ligada a la instrucción, a la educación, etcétera, etcétera. Sí, lo cierto es que el crecimiento de la mayor cantidad de universidades se va a dar después de la Guerra Civil. Si ustedes saben que la Guerra Civil va a ser esa guerra, la primera guerra moderna, ¿sí?, que se desarrolla entre 1861 y 1864, ¿sí?, que de un principio fue una guerra fundamentalmente en torno de disidencias entre un sur que quiere exportar fundamentalmente materia prima a Europa libremente y que quiere también poder utilizar mano de obra esclava y poder llevar mano de obra esclava, que los terratenientes de ese sur puedan llevar a esa mano esclava que les pertenece a los nuevos estados que está anexionando Estados Unidos a partir de usurparle más de la mitad del territorio a México. ¿Sí? Una de las discusiones de la Guerra Civil es hasta qué punto los dueños de grandes tierras del sur estadounidense que tienen esclavos a su cargo pueden llevar a esos esclavos a los nuevos territorios que están siendo ocupados por estadounidenses y que el Estado federal está vendiendo a precios bastante jugosos a nuevos inversores para poder explotarlos, pero también para poder ocuparlos. Pues bien, por ejemplo, los terratenientes de Mississippi quieren también llevar su propiedad, sus esclavos, a esos nuevos estados, ¿sí?, a Texas, a California, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es una de las discusiones. La otra discusión es hasta qué punto el modelo de desarrollo del país va a girar en torno de este modelo, digamos, ligado a la tenencia de la tierra, la explotación agrícola, el libre comercio con Inglaterra y con Europa, ¿sí?, y un tipo de poder jerárquico y señorial, ¿sí?, o el modelo va a ser el del norte, un modelo de tipo industrialista, que para industrializarse precisa tomar medidas proteccionistas, ¿sí?, precisa imponer aranceles a las importaciones que vienen de Inglaterra, plantea también la posibilidad de que exista el trabajo libre, ¿sí?, y fundamentalmente plantea una sociedad mucho más moderna, movediza, etcétera, etcétera, ¿sí?, una sociedad de tipo capitalista, abierta, liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta guerra civil se da entre 1861 y 1864, va a ser una guerra que va a ser una catástrofe, una carnicería,
una guerra total, ¿sí? Donde cada Estado, digamos, compromete todas sus energías en destruir al bando enemigo, donde hay, imaginen, 500.000 muertos durante todo el siglo, y donde Lincoln, ¿sí? Fundamentalmente para ganar la guerra una vez que se desata, ¿sí? Empieza a declarar, digamos, la libertad y primero la inclusión, digamos, de libertos a los ejércitos y también de personas de color que están luchando a favor de la libertad de los esclavos, pero también empieza a plantear la liberación de los esclavos como una política sistemática, fundamentalmente para debilitar al bando esclavista, ¿no? O sea, digamos, la guerra no fue por el tema del esclavismo, pero claramente en el medio de la guerra va a ser que Lincoln, que él al mismo tiempo es un tipo que tiene tierra y tiene también esclavos, empieza a plantear la agenda de la libertad esclavista como una política táctica para debilitar al bando del sur, ¿no? Bueno, lo cierto es que el perfil estadounidense, de la nación estadounidense después de la guerra civil, va a ser un perfil ligado al industrialismo, ¿sí? Y ligado al control territorial de todo lo que está hacia el sur de Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes saben que va a ser precisamente a partir de 1870, en los cuales Estados Unidos va a crecer exponencialmente a nivel industrial, pero también va a ser un momento en el cual Estados Unidos empieza a fijar criterios de intervención sobre su patio trasero, ¿sí? Primero en el Caribe, después en Sudamérica, ¿no? Pero claramente, digamos, Estados Unidos va a plantear una política, digamos, de apuntalamiento, digamos, de toda su zona de influencia, ¿sí? Esto va a signar todo lo que va a ser el siglo XX, ¿sí? Lo cierto es que en este momento, post-guerra civil, van a florecer las universidades, ¿sí? Digamos, tanto públicas como privadas. Y ahí va a haber una situación, digamos, de expansión sin límite, tanto de un tipo de organización como de la otra. Ahora, las universidades públicas en Estados Unidos son de los estados, ¿sí? Son los estados los que administran, subsidian y controlan estas universidades. ¿Sí? Pero esto es un dato histórico interesante, que siempre en Estados Unidos existieron los dos formatos organizativos, tanto la pública como la privada, ¿sí? Y lo que yo también quería plantearles es el tema de que esta sociedad estadounidense es una sociedad abierta, ¿sí? Móvil, que está motorizada fundamentalmente a partir de lo que es el lucro y el emprendimiento individual, ¿sí? Es decir, la ideología liberal estadounidense es una ideología donde cada individuo es pensado como un libre contratante, ¿sí? Es una ideología profundamente, digamos, ligada al mercado, ¿sí? Donde, digamos, hay una situación, digamos, en la cual hay verdadera libertad, digamos, de las personas, tanto de trabajar donde se quiera, pero también de ser echado de un trabajo sin ningún tipo de limitación. Es decir, se piensa la sociedad también como si fuese la réplica de un mercado, ¿sí? Donde no hay, digamos, es una sociedad que se piensa a partir precisamente de que cualquier regulación que limite la posibilidad de contratar o de expulsar a la persona que contraté es precisamente algo que limita mi libertad, que de alguna manera está desnaturalizando el lazo mercantil, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, cualquier regulación estatal, cualquier intento de freno en esa libertad de contratantes, que es el eje organizativo que tiene esta sociedad, es pensado, es interpretado como confiscatorio, ¿no? O sea, se plantea en realidad de que cualquier intervención regulatoria por parte del Estado es arbitraria, y por ser arbitraria, digamos, debe ser absolutamente abandonada, ¿sí? Y que si
cualquier regulación estatal también al mismo tiempo lo que hace es generar una situación de desequilibrio, de despojamiento, de confiscación, etcétera, etcétera, y de pérdida de las libertades, ¿no? Por eso es que en Estados Unidos prima mucho más, digamos, lo que son los derechos, digamos, hay una impronta mucho más fuerte a lo que son las libertades públicas relacionadas con la libertad de expresión o las manifestaciones de queja ante los representantes, que los derechos sociales, ¿no? O sea, los derechos sociales, hay sí libertad de agremiación, pero lo cierto es que las patronales, digamos, ven con absoluto resquemor y absoluto, digamos, con absoluta, digamos, con absoluto disciplinamiento la posibilidad que un trabajador pueda agremiarse y que pueda expresar colectivamente sus demandas, ¿no? Ahí hay una situación, digamos, en la cual hay libertad de agremiación, ¿sí? Supuestamente yo me puedo agremiar en el sindicato que mejor me represente, pero a la hora de los bifes, digamos, las patronales tienen posiciones muy fuertes de disciplinamiento, de amenazas y de coacción ante la posibilidad que los trabajadores puedan organizarse y peticionar colectivamente, ¿sí? Digamos, también hay una ideología hegemónica liberal que relaciona a los sindicatos con mafias, y con mafias que lo que hacen precisamente es coartar libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto seguramente ustedes en algún momento lo han visto en alguna película, o esta impronta, digamos, también lo han visto, ¿no? O sea, la sociedad estadounidense es una sociedad absolutamente donde los sindicatos tienen un peso relativo escasísimo, ¿no? Escasísimo. Es decir, hay una fuerte impronta legal y política en contra de las acciones colectivas, ¿sí? De los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los estados prohíben las huelgas de sus empleados, ¿no? O sea, la mayoría de los estados plantean de que en realidad el servicio público que están ejerciendo sus empleados es un servicio público esencial, y que por ende ningún empleado público puede hacer algún tipo de actividad huelguística, ¿sí? Esto, por ejemplo, pasa en la cuestión de los docentes, ¿no? O sea, los docentes también van a, docentes que quieran organizar una huelga, rápidamente pueden ser declarados en ilegalidad por parte de los empleadores. Esto igualmente depende de qué estado y depende de qué realidad política estamos viendo, porque imagínense que el modelo organizativo, ¿sí?, de Estados Unidos es un modelo organizativo federal donde depende también de qué estado, qué medidas tienen de regulación de la relación entre Estado y empleados públicos. El asunto es que en la mayoría de los estados prohíben la huelga de empleados públicos, inclusive también de aquellos docentes que trabajan en instituciones públicas, ¿no? Entonces, esto también va a ser una limitación para la posibilidad, digamos, de expresar los derechos de forma colectiva, ¿no? Y después está el tema de la libertad de sindicalización, ¿no? Por un lado, las patronales, ¿sí?, plantean una política de que cualquiera puede agremiarse desde el vamos a cualquier sindicato, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la real realidad, digamos, las patronales plantean una política de fuerte coacción sobre esa agremiación, y también lo que plantea esta situación de libre agremiación es la fragmentación de las demandas y de la representación. Si hay varios sindicatos, digamos, que representan a un mismo sector económico, ¿sí?, de trabajadores, digamos, y esa fragmentación de la representación lo que hace también es debilitar la posibilidad de expresión de esas demandas, ¿sí? Y la fragmentación en la expresión de esas demandas, digamos, limita la posibilidad, digamos, de poder agremiarse, organizarse,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo quería que pensemos juntos estos elementos, ¿sí? Para tener una panorámica de la sociedad estadounidense, ¿no? Una sociedad fuertemente anclada a lo que es una posición ligada al mercado, donde las relaciones entre los hombres y mujeres están signadas por el tener o el no tener, con un sistema de derechos y garantías desde el punto de vista laboral absolutamente ausentes, y donde el estado de bienestar es un estado, digamos, que digamos, no ha pasado, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema de protección que ha hecho de alguna manera historia en Europa occidental o también en la Argentina, ha sido lentamente abandonado hasta llegar a las reformas de Reagan de los 80, que terminaron de sepultar cualquier idea de protección social, ¿no? Y que cualquier intento actualmente de reformulación de ese sistema de protección es tildado abiertamente de comunista. Y yo esto quería pensarlo para ver este marco, para pensar desde este marco el sistema universitario yanqui, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar un poquito de cómo está organizado el sistema educativo yanqui, y después también vamos a analizar cómo es que, qué críticas se le hacen por parte de algunos intelectuales críticos, antisistémicos, podríamos decir, a este tipo de modelo universitario, ¿sí? Vamos a leer a un autor que se llama Giroux, ¿no? Que nos va a hablar de cómo ahí hay un lazo orgánico, sobre todo después del 2001, después de las Torres Gemelas, entre un sistema educativo ligado a los incentivos, a los fondos privados, ¿sí? Y a las inversiones privadas para existir, ¿sí? Como existe por un lado entonces un sistema de educación superior privatizado, pero también ligado a la posibilidad de conseguir inversores externos para poder existir, ¿sí? La agenda política estadounidense ligada a la guerra contra el terrorismo, ¿sí? Y la participación cada vez más grande del gobierno, de sus políticas de seguridad en las universidades y fundamentalmente del poder corporativo del sistema tecnológico militar estadounidense dentro de las universidades. ¿Sí? Este va a ser el panorama que nos va a intentar mostrar Giroux, ¿sí? Como para ver, digamos, también cómo este sistema universitario privatizado, como es el estadounidense, donde uno para estudiar tiene que pagar, ¿sí? Pagar enormes cantidades de dinero, después lo vamos a ver esto, cuánto es más o menos que uno debe pagar para ingresar a universidades, también ver cómo este sistema hace juego, ¿sí? Primero con un sistema universitario cada vez más uniforme, que expulsa cualquier disidencia, pero que también al mismo tiempo está cada vez más permeado por los oligopolios económicos, por las políticas exteriores estadounidenses y por el sistema tecnológico militar. ¿Sí? Vamos a ir viendo eso, cómo ese viejo liberalismo que de alguna manera en el ciclo anterior garantizaba el elitismo, la hegemonía del mercado, pero también cierto tipo de diversidad intelectual, después del 2001 está cayendo cada vez más en una situación de mayor uniformidad ideológica, ¿no? Donde de alguna manera todas las universidades sí van estructurándose en torno de los designios de la política exterior yanqui, que ustedes saben que es una política exterior única, ¿sí? Demócratas y republicanos pueden decir lo que quieran, pero desde el punto de vista de los bifes, ¿sí? Que es defender la posición imperial de Estados Unidos, hay una posición única, hay un partido único, ¿sí? Digamos, Obama, el premio Nobel de la Paz, reventó a bombazos tantas ciudades, digamos, como lo precisó el momento, ¿no? Y Trump, que de la boca para afuera, digamos, nos cae quizás un poquito peor, es un tipo que, digamos, no hizo más, no tuvo políticas quizás menos
abusivas y absolutamente contra los derechos humanos que lo que fue Obama, ¿no? Recuerden ahí que Estados Unidos todavía tiene en territorio cubano un campo de concentración, donde las personas que están en ese campo de concentración, que es Guantánamo, no tienen ningún tipo de derecho. ¿Sí? No tiene abogado, no se le hace juicio, es directamente un lugar de tortura donde la CIA sale a cazar gente a nivel mundial en su lucha contra el terrorismo y las deposita ilegalmente en ese lugar. ¿Sí? Pero esto simplemente yo quería pensarlo fundamentalmente para ver qué ocurre con las universidades ante esta situación también de qué ocurre con el sistema educativo cuando hay un gobierno que claramente, digamos, está imponiendo una mirada cada vez más ajena a lo que dice representar, que son las libertades, los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. Así que yo quería hoy hacer una introducción para que la semana que viene podamos meternos directamente en Estados Unidos y ahí sí explicarles cómo funciona este sistema, cuánto se paga, cómo se ingresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Yo no recuerdo bien si fue en el 96 o 98, en Estados Unidos habían salido el tema de las escuelas charter, que eran las escuelas que generaban un convenio con el Estado le daba un cierto dinero, pero esas escuelas eran públicas, o sea, no tenían requerimientos de ingreso. ¿Eso sigue o quedó en un proyecto, o se dio alguna vez, o tenéis ¿Es en idea? Estados Unidos? Sí. Pues es que no sé. Decime, escuelas charter. Sí, fue un concepto que se había originado donde el financiamiento de la escuela recibían los fondos públicos, pero no el manejo corporativo, digamos, no dependía del Estado. Generaban como un contrato con el Estado, donde el Estado le daba un cierto monto, y esa escuela permitía el ingreso de las clases sociales más bajas de los Estados Unidos, con un formato público, o sea, no le pedían ni un pago ni nada, se generaban por sí solas con ese financiamiento. Después, eso es lo que no sé si todavía sí, o sea, continúa, o si se extendió al tema de las universidades, porque era para escuelas de niveles bajos y medios, o sea, hasta el 12º grado de ¿Eran para high school o eran para universidades, para college? No, para escuelas, para high school. High school, claro. Ahí lo vamos a averiguar. A ver, porque ahí puede ser, digamos, que sean escuelas públicas donde el Estado desregula su rol desde el punto de vista de la transmisión de conocimiento, pero financia a una empresa privada para que dé clases para sectores bien específicos. Puede ser ahí, ¿no? Puede ser que haya ocurrido eso. Yo lo voy a averiguar a esto. Era como una posibilidad que se había generado como una competencia directa a las escuelas privadas, pero para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Desfavorecidos, claro. O sea, todo este sistema elitista, claro. profundamente jerárquico, también cohabita con un sistema también de amplia beca, ¿sí? Para los sectores desposeídos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como Sí, también... eran minoría. Claro, o sea, claro, la gran minoría, obviamente, ¿no? Gran minoría. También, la beca funciona como un sistema de promoción de los individuos, de meritocracia, de legitimación también del sistema, etcétera, etcétera. Es decir, si yo me quedo fuera de las universidades es porque no hice el esfuerzo suficiente para sacar 9.30, porque el que sacó 9.31 en promedio sí pudo ingresar, ¿no? En vez de que todo el conjunto, digamos, de estudiantes y docentes se junten, digamos, para plantear un acceso a la universidad, digamos, la beca también sirve fundamentalmente como un sistema de división, ¿no? Y de legitimación de los meritócratas, de alguna manera.
Pero bueno, las ¿sí? inclusive las evaluaban, creo que a diferencia de las privadas, las charter eran evaluadas por los resultados. Claro. O sea, directamente la evaluaban de acuerdo al resultado anual. Claro. Depende de cómo iban, al próximo año generaban otro contrato con el Estado como para poder obtener fondos y continuar. Claro. Sí, estaban a cargo generalmente de universidades, ese tipo de escuelas, de universidades o alguna organización sin fin de lucro, por eso era una competencia de las privadas, digamos. Lo voy a averiguar, lo vamos a averiguar, entonces yo lo voy a rastrear a ver en qué derivó también, ¿no? ¿En qué derivó también? Sí, estaban a cargo no de sectores religiosos ni de un privado, que son lo habitual, digamos. Sino de otro tipo de organizaciones de la sociedad, y se solventaban con fondos estatales, digamos, tanto sea federales como del Estado, digamos. Claro, claro. Y atendían a sectores, digamos... Por lo menos esa era la idea original, después no sé en qué derivó, yo recuerdo claro. algo. Lo voy a rastrear, lo voy a rastrear a eso, a ver qué ocurrió. Ahí ustedes saben de que el sistema universitario yanqui es un sistema que en las universidades privadas más prestigiosas salen más o menos $50.000 por año, ¿no? Las universidades privadas más prestigiosas. Las públicas salen más o menos entre 30 y 35, ¿no? Por año. Y después, obviamente, existen miles y miles de universidades también privadas que funcionan como un sistema también de rápido acceso al sistema laboral, ¿no? También hay, digamos, desprendimientos de universidad, titulación universitaria vía cursos online, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un vastísimo mercado, digamos, de educación universitaria, donde hay libre competencia absoluta. Más o menos se calculan 4.500 más o menos centros universitarios, ¿sí? Con universidades muy pequeñas, a otras un poquito más grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un país también enorme como Estados Unidos, con una diversidad también total. ¿Sí? Profe, te doy una consulta. Pablo. Nosotros tenemos obviamente desde que nacemos, en nuestro país tenemos la visión de que la educación estatal es lo ideal y es lo más inclusivo. En el caso de Estados Unidos, la mayoría de habitantes, o sea, el común de habitantes, va a esos institutos que nos dijiste recién, esos intermedios entre las más caras y las nacionales. Y en realidad, el asunto es que vos cuando tenés un tema, es el tema de la guita, por un lado, que te va a marcar, digamos, si vos podés ingresar o no. Las universidades más grandes son casi siempre las privadas, las más prestigiosas, ¿sí? Son las privadas. Ahora, un tema es el tema de la plata, ¿no? Que es muchísimo dinero, el ingreso anual, el ingreso, y también, digamos, tener que estar garpando 4 o 5 años, una cantidad de plata enorme. Después está el sistema de becas, ¿no? Que esas grandes universidades o cualquier universidad tiene. ¿Sí? Hay un sistema de becas también muy aceitado en Estados Unidos, con un estímulo también y con también un elemento central del esquema, el tema de las becas. Y una tercera cuestión, el tema del ingreso. ¿Sí? En Estados Unidos, eso vamos a ver la clase que viene, en Estados Unidos ya cuando tenés 16 años, cuando estás en los últimos años del high school, vos ingresás a una preparación para el test, que el test lo tenés. Claro, tenés como un sistema de preparación para el test que vas a tener cuando tenés 17 años para el ingreso a la universidad. Ese test que tenés a los 17 años, 18, es un test estandarizado, digamos, tanto de redacción, multiple choice, digamos, matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Un examen claramente, digamos, ya estructurado, ¿sí? Que te va a marcar hasta qué punto puedes ingresar o no en tal universidad o en cuál. Es decir, cada universidad va fijando
la puntuación mínima que precisa cada estudiante para ser admitido, ¿sí? Y hasta qué punto ese examen también te va a marcar si este estudiante merece o no algún tipo de ayuda económica, ¿sí? Entonces, el horizonte, me parece, de todas las familias es la posibilidad de llegar a Harvard, ¿sí? Ahora, para entrar a Harvard precisás determinado tipo de puntaje, por un lado, ¿sí? Es decir, precisás estar en competencia con todos los demás, pero también precisás, si no tenés algún tipo de ayuda económica, precisás $50.000 anuales, ¿sí? Que es un poquito mucho de plata. Entonces, bueno, el horizonte son las grandes universidades, pero hay un sistema también muy amplio de otras posibilidades, digamos, que van agarrando, digamos, el mercado, digamos, que no gira en torno de esas universidades de élite, ¿no? No, yo sacando lo que es Chile, lo que fueron algunos países de Latinoamérica queriendo imitar ese modelo, y que obviamente terminan fracasando o terminan teniendo más problemas, porque obviamente en Latinoamérica tenemos otros problemas. Sí. Que por ahí Estados Unidos ese sistema sí le rinde a ellos, porque yo no sé qué deserción debe haber o qué cantidad de población se queda fuera del sistema superior. No, esa tasa no la tengo. Esa tasa, la verdad que no. Vamos a revisarlo también. Voy a revisar entonces tasa de deserción. Porque ahí por ahí medimos bien si el sistema es o no es, porque por ahí nosotros lo vemos con otros ojos. Sí, obviamente, lo vemos con otro ojo porque tenemos también una tradición atrás mucho más ligada a lo público, de mucha más regulación también, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema de protección también mucho más abierto. Imaginemos, a ver, cada docente, cada vez más a nivel universitario yanqui hay cada vez menos docentes de tiempo completo. Es decir, cada vez más hay docentes que son contratados, digamos, de forma temporaria. Entonces eso también genera un mercado también de profesionales que circulan en torno de las distintas entidades universitarias, pero que también limita la posibilidad de poder expresar demandas colectivas. O sea, si yo soy un monotributista, digamos, si me hace un contrato temporario de 4 meses, y va a ser muy difícil que pueda también juntarme colectivamente con otros compañeros para que me paguen más, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser, más también la propia identidad yanqui, la propia, digamos, el propio rasgo, digamos, de esta primacía individualista que ve, digamos, a cualquier expresión colectiva de demandas con una coalición facciosa, etcétera, etcétera, es complicado. Bueno, acá Carlos habla del tema de los deportistas. Claro, ahí también hay un sistema de becas sobre los deportistas, ¿no? O sea, eso también va a ser algo importantísimo. Otro de los estímulos va a ser la idea de llevar a los exmarines, digamos, darle posibilidad de crédito blando o de ingreso a las universidades como mecanismo también de estímulo a que las personas quieran ir a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, se planteó un sistema en el cual los exmarines, los veteranos de guerra, puedan, cuando regresan de Irán o de Irán no, de Irak o de cualquier lado, digamos, insertarse académicamente o con un tipo de crédito blando o con un tipo de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero el sistema de deporte es un sistema, digamos, donde los atletas representan a la universidad, pero al mismo tiempo la universidad le da algún tipo de protección y de financiamiento para los primeros años, ¿no? En los college, ¿sí? Lo que son los college. Pero la semana que viene vamos a ver todo esto, cómo funcionan los college, cuáles son los rasgos, cuáles son las críticas más directas que se le hace desde digamos, los sectores de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que cerremos acá? La semana que viene, entonces yo ya ahora le dejo los textos, ¿eh? Así la semana que viene ya discutimos a partir de textos y les voy organizando más o menos el esquema, digamos,
de cómo funciona este mundo universitario. ¿Estamos? Bueno, saludos a todos y todas. Chao, profe, hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Nicolás, chao, Aida, Darío, Leandro, anda por ahí, un saludo. Hasta luego, Samantha. Hasta luego a todos.